Nuestro estudio que llevamos como cada jueves. Aquí ahora nos toca Cristología, ¿ok? Y seguimos aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos si el Señor así lo permite, vamos a hablar y estas próximas semanas, no la próxima, pero en las siguientes clases de teología vamos a hablar hemos entrado en un tema ya que es muy importante, como todos, dentro de esta rama de la teología, que es la unión hipostática de Jesús, ¿ok? Anteriormente, si hemos estado en lo que me acompaña a leer en Juan capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, en lo que llegamos ahí. Mientras llega ahí, hoy vamos a entrar de lleno un poquito más a profundidad al tema de la unión hipostática de Jesús. Hablamos de la humanidad y hablamos de la divinidad de Jesús por separado, pero ahora vamos a hablar ya de las dos, ya en una unión porque vimos por separado las dos partes, pero ahora vamos a verla que juntas nos enseña que existe una doctrina que se conoce como la unión hipostática de Jesús, ¿ok? Pero bueno, acompáñame a leer Juan capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor y enseguida continuamos. Padre, gracias damos una vez más en esta tarde porque nos permite estar aquí. Hoy reconocemos que pues todo lo que hoy somos, todo lo que tenemos es por tu gracia, y de ti recibimos lo mejor, toda buena dádiva procede de todo perfecto, procede de lo alto de ti, oh Padre de las luces, y lo queremos reconocer. Gracias también damos por las capacidades que nos has prestado, pero esas capacidades tienen un límite, y cuando solo las usamos para conseguir lo que nos gusta, sin pedir tu ayuda, tu guía y tu consejo, sin usarlas para agradarte a ti, se desgastan, nos desgastamos nosotros, y ya no hay un punto en que ya no podemos seguir, incluso en que ya no queremos seguir. Pero gracias porque hemos aprendido a depender cada día más de ti, a pesar de todo, a pesar de las cosas, de las situaciones. Entonces tú estás aquí, Señor, y te pedimos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes para estar atentos a tu palabra, a pesar de que es una clase, poder llevarnos algo que nos edifique y puedes aprovechar el tiempo para el estudio, para salir alimentados, edificados y fortalecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, todos juntos decimos amén y amén. Ok, bueno, entonces vamos a entrar un poco ya más de lleno, en profundidad, al tema de la unión hipostática de Jesús. No lo habíamos entrado así directo porque primero hablamos de lo que fue su divinidad y luego lo que fue su humanidad, ¿ok? Vimos que tuvo emociones como un ser humano, limitaciones de su cuerpo, pero también vimos que hizo milagros, ¿se acuerdan? Pero ahora vamos a hablar ya de lo que viene siendo la unión hipostática ya en el conjunto de lo que esto significa. Aquí vamos a profundizar un poquito más en algunos pasajes que mencionamos anteriormente, pero aquí ya lo vamos a hacer de una manera un poco más profunda. Vamos a estudiar algunos pasajes para ver cómo en el original verdaderamente hay mucho que se dice, que se nos enseña sobre la naturaleza o la doble naturaleza que tiene nuestro Señor Jesús, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es la unión hipostática? Porque esta palabra es como se define una unión hipostática. Bueno, el concepto de unión hipostática es central en el estudio de la cristología, ¿ok? Y bueno, se puede definir como que en Jesús existen dos naturalezas, ¿ok? Una divina y una humana en una sola persona, ¿ok? Son dos naturalezas, pero es una sola persona. Este término, ¿verdad?, de hipostática viene del griego hipostasis, que significa sustancia, ¿ok? Sustancia, o también significa realidad subsistente, o en algunos casos también significa persona, ¿ok? En el contexto que que entendemos esta palabra, que es un contexto cristológico, digámoslo así, lo vamos a usar para describir a Cristo o a Jesús como en una única sola persona, ¿ok? En una hipostasis. ¿Okay? En una persona, en una esencia, en una sustancia, con dos naturalezas distintas, que es la divina y que es la humana. Estas dos naturalezas son o están sin mezcla, que no se mezclan, no hay cambio, ¿okay? Y no hay división y no hay esa serie de ideas, no se separan, pues están
en la misma persona de Jesús, ¿ok? Es un poquito a veces difícil de poder comprender, pero esta doctrina, como en todas, ya sabemos, parece que hay un punto en el que pues, nos alcanza cierta parte, pero lo suficiente para poder ver la realidad de eso, porque Jesús las vivió cuando estuvo aquí. Nuestro Jesús se reveló como el Dios hombre, como quieren ser, ¿ok? Pero bueno, estas dos naturalezas nos andan revolviendo ahí, nos están peleando, no se apaga una y se prende otra, no como nos quisieron definirla, están las dos en una sola persona, ¿ok? Entonces, de una manera más resumida, Jesús, nuestro Señor, es una sola persona con dos naturalezas, totalmente Dios y totalmente hombre, ¿ok? ¿Cuáles son los pasajes que vamos a agarrar o que vamos a tomar o que vamos a estar seleccionando para estudiar un poquito más esto? Ya leímos Juan 1:1, vamos a leer otra vez más ahí, en el capítulo 1 de Juan y luego también el versículo 14. Vamos a volver a leer, pero vamos a volver a escudriñar un poco más profundo Colosenses 2:9. Estos van a ser nuestros fundamentos bíblicos. Hebreos 1:3, Filipenses 2:6 al 8, ¿verdad? Y aquí vamos a ver pues cómo Cristo pues, está existiendo en forma de Dios, y siendo así se despojó así, ya lo que explicamos en un punto, pero vamos bueno, si alcanzamos lo vemos hoy, si no, como es la parte 1, vamos a irlo ahora sí que desmenuzando poco a poco, para tomando esas partes para irlo pues teniéndolo ya más claro y lo más que se pueda hasta donde nos alcance a explicar, para poder llegar a tener más claro cómo es que la iglesia desde el principio pues creyó esto y siempre lo ha creído. Todos los movimientos, ya los mencionamos, pero aquí los vamos a volver a mencionar, que intentaron interpretar a Jesús de otra manera, como un solo hombre, o que no nada más era Dios pero no era hombre, o que no era ninguna de las dos. Fueron errores, fueron herejías que fueron confrontadas en los concilios. Entonces, pues vamos a explicar un poquito más eso, pero también vamos a enfocarnos un poco más en estudiar los pasajes, ¿ok? Entonces, este tema es esencial porque define quién es Jesús y cómo es posible que su sacrificio sea suficiente para salvarlos. Por eso es importante entenderlo, porque Jesús no podía, para poderlo salvar, no podía solamente ser hombre o nada más quedarse con su naturaleza divina, tenía que ser las dos, ¿okay? Para efectuar la salvación. Como ya vimos en el desarrollo histórico de los concilios, miren, la comprensión de la unión hipostática no surgió de inmediato. Esto fue algo que la iglesia, como ya dijimos, tuvo que darse la tarea de definir. Durante los primeros siglos del cristianismo se discutió cómo entender la relación entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Esto era muy importante porque esto ya iba a sentar las bases de lo que la iglesia debe creer. Como lo dijimos la semana pasada, o la vez pasada, en la ocasión anterior, o en la clase pasada de teología, era necesario establecer lo que la iglesia debía creer, o toda iglesia que se dijera ser cristiana, o todo miembro de la iglesia de Cristo, para las futuras generaciones. Porque si se quedaba en una época toda la doctrina y nunca se transmitía correctamente, pues ahorita pues fuera otra cosa. Bueno, y en cierto sentido pasó, ¿no? Por eso hubo la reforma, hermano. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando de la historia de la iglesia? Porque en un punto la iglesia, pues digamos que se desvió y ya no era la iglesia que debía ser o que Jesús dejó. Por eso Dios permitió la reforma, porque ya estaban completamente en el oscurantismo. La Biblia, en la palabra de Dios, estaba hecha a un lado y estaba pues la autoridad humana o los hombres o el hombre estaba demasiado metido, tenía demasiado poder, y bueno, eso desvirtuó completamente la obra de la iglesia. En fin, vamos a repasar un poquito nada más para decir de una manera rápida cuáles fueron esas controversias tempranas sobre la naturaleza de Cristo, porque esto fue lo que la iglesia tuvo que definir durante los primeros siglos para lo que vendría después. Hubo diferentes posturas que intentaron explicar cómo se relacionan las dos naturalezas de Cristo. Algunas fueron rechazadas, pero otras, porque fueron herejías, como las que vamos a mencionar ahorita. ¿Por qué? Pues porque distorsionaban la verdadera identidad. Ya en esa época, acuérdense que a pesar de que tenían, o que hablaban en griego en algunos casos, pues ya había interpretaciones diferentes de Jesús, ¿no? Ya había problemas, pero fíjense, nada más para repasar rápidamente. Hablamos del docetismo. ¿Qué era el docetismo? Prácticamente, así de una manera muy resumida, enseñaba que Jesús solo parecía un ser humano.
¿ok? Pero no era en realidad un ser divino o era puramente divino. Tenía un problema, esta doctrina o esta corriente que era, pues que negaba la humanidad de Cristo. Este era el problema que tenía esta doctrina, o esta herejía más bien. El adopcionismo, bueno, ¿qué es lo que decía? Pues creía que Jesús era solo un hombre que fue adoptado por Dios y recibió divinidad en el bautismo. Fíjense esto. ¿Y cuál era el problema aquí? Pues que negaba la divinidad eterna de Jesús, que siempre ha sido Dios. Este adopcionismo lo vemos en una denominación del protestantismo, o una corriente del protestantismo que es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. ¿Okay? Ellos creen que Jesús en un punto fue divinizado, ¿ok? Y que él era un hombre, pero pues se convirtió en un Dios pues por su obra, por lo que él hizo, por lo que él era, por sus acciones, pues. Entonces, tienen una idea un poco más, ellos interpretan esto, de alguna manera esto es lo que les enseñan también, que nosotros, es lo que dicen esta corriente, que también nosotros, lo voy a decir así, no es que yo lo crea, pero es como decirlo al fin, ¿no? Que las personas que son miembros, en este caso de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, van en lo que nosotros entendemos como ya estar en el cielo, van a ser dioses. ¿Okay? Ellos creen que la Biblia enseña que seremos dioses, que Dios nos va a transformar, o sea, que seremos transformados en dioses. Y pues bueno, ahí ya sabrán, si creen eso, ¿qué más no van a creer? ¿No? Pero bueno, es un tipo de adopcionismo, lo que ellos creen. El arianismo ya lo vimos, que es lo que decía, que sostenía que Jesús era una criatura creada por Dios antes del mundo. Aunque ellos, Arrio y su séquito, creían que Jesús existió antes de la creación del mundo, ellos decían que fue creado, ¿ok? Pero esta herejía tenía el problema de que negaba que Jesús fuera Dios verdadero. Y que en un punto Jesús empezó a existir, pero no, esto negaba también su eternidad. Y luego vimos el nestorianismo, que quiere decir que enseñaba que en Jesús había dos personas separadas. Fíjense, no dos naturalezas, sino dos personas, ¿no? Como la película Fragmentados. ¿Saben esa película que tiene como 10 personalidades? Bueno, pues este nestorianismo trataba de ver a Jesús así, que había dos personas separadas, una humana y una divina. O sea, que el que latigueó en el templo era el humano, ¿no? Y el que caminó sobre el agua era el divino, y a veces ahí como que se peleaban, pero no, o sea, esa es una manera incorrecta de tratar de entender la naturaleza de nuestro Señor Jesús, ¿no? Ellos lo miraban así. ¿Cuál era el problema de esta doctrina o esta herejía o esta doctrina herética? Es que dividía la unidad de Cristo, ¿okay? Jesús, nuestro Señor Jesús, no fue el lunes era Dios, y el martes era humano, y el miércoles era cachanilla. No. Siempre Él estaba. ¿Okay? Acuérdense que Él no actúa de esa manera. Él siendo completamente Dios, completamente hombre, vino a hacer la obra que nadie podía hacer. Pero como vamos a ver adelante, ¿pero por qué si es Dios? No volaba, bueno, pues caminó sobre el agua, pues qué más que hiciera. Pero Él mostró que era Dios, pero no iba a hacer trampas. Lo voy a decir de esta manera porque a veces entendemos que podemos usar palabras muy así elocuentes, pero Jesús no vino con trucos, tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y tuvo que limitarse, pero al mismo tiempo revelarse como Dios. Y eso solo Él lo podía hacer de la manera que lo hizo. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? Hablamos del monofisismo. Y esta herejía o esta doctrina decía que afirmaba que la naturaleza humana de Jesús fue, fíjense, la que les decía que estaba muy. Por eso ya no se desvela, hermano, no toman pego de ahí. Que la naturaleza humana de Jesús fue absorbida por la divina, resultando en una sola naturaleza. Es lo que creía el monofisismo. Negaba ¿cuál era el problema con esta doctrina? Pues que negaba la plena humanidad de Cristo. Estas que acabo de mencionar, nosotros como la Iglesia del Señor, miembros de la Iglesia, no las creemos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la Biblia no las respalda, no las enseña, y no hay evidencia, no hay un fundamento bíblico para respaldar estas ideas. Lo que sí creemos es lo que vamos a ver más adelante, pero bueno, ¿qué fue entonces lo que tuvo que hacer la Iglesia? Bueno, para resolver estas controversias, la Iglesia formuló, y como lo vimos en la cuestión anterior, en el Concilio de Calcedonia, la doctrina de la unión hipostática. ¿Qué fue lo que se dijo? ¿O qué fue lo que
a lo que se llegó al consenso, al acuerdo universal respecto a la unión hipostática, bueno, lo siguiente, fíjense lo que se dijo, voy a leer un fragmento de algo que se hizo a manera de confesión de fe en el Concilio de Calcedonia. Recordemos que las confesiones de fe deben, para ser aceptadas, obviamente deben estar basadas en la palabra de Dios, pero nunca sustituyen a la palabra de Dios. ¿Sí me explico con eso? Que son buenas y las creemos, pero nunca ninguna confesión sustituye la palabra de Dios. Aunque en este caso, esta confesión, junto con la del credo de Nicea, el primer credo que hubo, son bíblicas, y esas sí las aceptamos y las creemos, ¿ok? Fíjense, este es un fragmento de esa confesión. Dice: uno y el mismo Cristo, Hijo, Salvador, unigénito, que ha de ser reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La distinción de naturalezas no se anula por la unión, sino que más bien se conservan las propiedades de cada naturaleza y concurren en una sola persona y una sola hipostasis, una sola sustancia. ¿Ok? Esto es un fragmento de la confesión del Concilio de Calcedonia. La ocasión anterior dije otra parte, pero aquí dije otra diferente para que tengamos poco más. Entonces, esto es lo que se cree y lo que la Iglesia confesó en el año de 451 después de Cristo, en el Concilio de Calcedonia, respecto a la doctrina de la unión hipostática. ¿Qué es lo que debe creer la Iglesia? Pues lo que dice la palabra de Dios, lo que nos enseña, y esta confesión está basada en la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son los puntos clave para esta definición? Lo primero es que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, como ya lo vimos en las clases pasadas. No es mitad hombre ni mitad Dios, es completamente hombre y completamente Dios. ¿Ok? Las dos naturalezas son distintas, pero unidas en una sola persona. Esto es algo que solo Dios podía hacer y manifestarse. Aquí podemos ver cómo el poder y la sabiduría de Dios son únicos al manifestarse y revelarse de esta manera. ¿Ok? Porque, quiero hacer un paréntesis, si Jesús solamente se hubiera manifestado en forma de Dios, para empezar, nadie se le hubiera podido acercar, hermanos. Nadie lo hubiera podido tocar, ni siquiera mirar. Porque recuerdan cuando Dios se manifestó o a Moisés le reveló nada más una parte y le quiso mostrar, dice es una expresión ahí, ¿no? Pero las espaldas, pero ¿qué fue? Fue tanto que Moisés no pudo resistirlo. O sea, nadie puede ver a Dios, un ser humano mortal, y vivir, porque no lo soportaríamos. Cuando llevaban el arca, ¿se acuerdan? Donde había un mandato que nadie debía tocar el arca. Fíjense, era el arca del pacto, y uno de los hombres que fue Usa la tocó. ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó? Cayó fulminado. Bueno, entonces, si Jesús solamente hubiera venido en forma de Dios, nadie lo hubiera podido tocar ni ver. No hubiera sido posible. Pero tuvo que tomar forma de hombre para poder habitar aquí y que pudiera ser igual visto y pudiera estar en contacto, ¿no? Ahora, las naturalezas no se confunden ni se mezclan, ¿ok? Esto también es muy importante. Solamente que hay que aprender a distinguirlas cuando en la palabra de Dios, cuando leemos los evangelios, cuando resalta la humanidad de Jesús, cuando resalta la divinidad de Jesús. Cristo sigue siendo un solo sujeto personal, no dos personas separadas. Y este ha sido uno de los errores que hay quienes se han quedado con la parte divina de Jesús, otros con la parte humana, otros han querido como mezclarlo. Entonces, pues no es así. Algunos han querido verlo como alguien muy elevado, muy iluminado, lo han querido interpretar de muchas maneras, pero no, es una sola persona. ¿Okay? Calcedonia, en el Concilio de Calcedonia, se rechazó tanto el nestorianismo, las dos personas en Cristo, como el monofisismo, ya lo dijimos, y esta definición ha sido sostenida por la Iglesia, en este caso también la Iglesia ortodoxa, además la Iglesia católica, que no lo creamos, ellos creen esta confesión, y la mayoría de las denominaciones protestantes también. ¿Okay?
Quienes no se adhieran a esto, pues luego vemos quiénes no son, pero ahorita vamos a hablar y explorar nosotros por qué creemos y vamos a ahondar en los pasajes. Esa era una manera de repaso lo que nosotros creemos sobre la Biblia hipostática. Ahora, vamos a ir a nuestro fundamento bíblico, ¿ok? Vamos a hablar de la Biblia hipostática en la Escritura. Para comprender mejor esta doctrina, debemos examinar cómo las Escrituras nos presentan a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Listos? Así que afile su lápiz, su pluma, o si trae ahí memoria, 1 terabyte de memoria en su cerebro, pues ahí aproveche, ¿ok? Vamos a leer, acompáñenme a leer Juan capítulo 1. Fíjense, este es el fundamento. Vamos a leer algunos pasajes, ¿ok? Y aquí ahora sí que sí nos vamos a meter un poquito más profundo a los versículos, ahora sí que a las palabras, al original. La primera vez no lo hice porque estábamos viéndolo de manera general, el fundamento bíblico, y extraímos la enseñanza. ¿Se acuerdan? Extraímos el principio. Aunque sí tocamos las palabras originales, pero nos quedamos con el principio. Ahora vamos a leer o profundizar un poquito más, ¿ok? Juan capítulo 1, versículos 1 a 3 vamos a leer. Miren, para entender ahorita lo que entramos ahí, para entender la Biblia hipostática con profundidad, es necesario analizar cómo la Biblia presenta a Cristo como verdadero Dios y como verdadero hombre en una sola persona. Así que vamos a examinar algunos pasajes de lo... no quiero, pudiéramos examinarlos todos, pero sí se extendería bastante. De hecho, en un sentido nunca terminaríamos, porque la palabra no sigue platicando. Pero vamos a ver algunos nada más, muy relevantes, considerando su contexto. Vamos a considerar el contexto del pasaje, vamos a considerar la etimología de las palabras clave en el original, en este caso que es el griego, algunos, la mayoría son del Nuevo Testamento, pues que todos son del Nuevo Testamento, y el significado que podemos encontrar a nivel teológico, ¿ok? ¿Va? Muy bien. Vamos a empezar entonces. Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, voy a leer. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas, fíjense que dice aquí, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos hasta el 14 sin criticar el contexto. Dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar estos versículos y vamos a entrar un poquito más a fondo, ¿vale? Gracias. Y me van a decir qué es lo que voy a decir en el computador, ¿ok? Bueno, entonces, Juan 1:1 de nuevo, voy a volver a leerlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La primera parte del versículo aquí es fundamental, hermanos, para la doctrina de la unión hipostática y la preexistencia de Cristo. Este es otro punto de la cristología, ¿ok? Pero aquí lo vamos a unir. Creemos en la preexistencia de Jesús, de Cristo. Él existió o existía antes de la creación del mundo, ¿ok? O sea, desde la eternidad, pues Él no fue creado en un punto, ¿no? Él ya existía, ¿ok? Cada palabra en el griego original tiene un significado profundo, por lo que es clave analizar aquí la gramática, el contexto teológico y las implicaciones de cada frase, ¿ok? Vamos con la primera frase entonces. ¿Listos? A ver si el cinturón, ¿eh? Ok. En el principio, vamos a ver la primera frase. En el principio, miren, esta palabra o esta frase, en el principio, en griego lo voy a decir. Algunas palabras sí las puedo decir, otras no. Es en arqué el ho logos, ¿ok? En el principio es en arqué, ¿ok? Era es la palabra en, y el verbo es, lo que se traduce por verbo es ho logos, ¿ok? Ahora, en el principio, esta palabra, la palabra principio específicamente, es la palabra arqué o argé en griego, ¿ok? Significa, como se traduce aquí, principio, también significa origen, y también significa fuente, o también significa gobierno, ¿ok? La palabra argé significa principio, origen, fuente o gobierno.
¿Cuál es lo interesante aquí dentro de las muchas cosas que pudiéramos decir? Bueno, para la filosofía griega, fíjense, arqué o argé denotaba el principio absoluto de todas las cosas, hermanos. Por eso aquí empieza a cobrar sentido la palabra, porque uno lee, bueno, pues en el principio, pues cuando empezó todo, pero la palabra en el griego tiene un significado un poco más profundo. Entonces, para los griegos, esta palabra, o los filósofos griegos, o en la filosofía griega antigua, denotaba el principio absoluto de todas las cosas. En el Antiguo Testamento, esta palabra se usa también. Acuérdense que existe, ¿se acuerda? Una traducción al griego del Antiguo Testamento que es la Septuaginta. ¿Recordamos esa parte? Bueno, en Génesis 1:1, pero en la versión griega se utiliza la misma palabra. En el principio, en arjé, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Okay? Juan, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, estaba haciendo un paralelismo intencional, hermanos. No estaba ahí, pues a ver qué le pongo, a ver así, todo un volado, ahí lo puedo usar y le pone, pues no. Estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y escribió estas palabras con un paralelismo intencional, haciendo eco a Génesis 1:1, indicando que el verbo existía antes de la creación. En otras palabras, antes de que existiera ¿qué? La creación. ¿Pero qué es la creación? De que existiera el tiempo y el espacio, el verbo ya existía. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Que el verbo o el logos es eterno, no tuvo un inicio en el tiempo, ¿ok? No es un ser creado como nosotros, no, sino que ya era antes de la creación, ¿ok? Acuérdense que nosotros en una clase, cuando estábamos hablando de los atributos de Dios, dijimos que Él es eterno, ¿se acuerdan? Que siempre ha existido, que nosotros somos seres contingentes, es decir, que en un punto del tiempo empezamos a existir como lo que somos ahorita y en un punto del tiempo dejaremos de existir, ¿ok? Como lo que somos ahorita. Pero Dios no, Dios siempre ha existido como Él es. Por eso su nombre en el original, el yo soy el que soy, el eterno, el que siempre he sido, ¿verdad? El que nunca dejaré de ser, ¿ok? El eterno, el que es, el que era y el que ha de venir. Que habla de que Dios siempre ha sido el mismo y nunca va a cambiar, que es eterno, ¿ok? Bueno, la palabra que se traduce era, dijimos en el principio, es la palabra en, que tiene que estar en un tiempo imperfecto, que quiere decir, en el tiempo imperfecto de la palabra ser, que es era. Esta palabra, el verbo aquí es ser o existir. Está en tiempo imperfecto, lo que implica una acción continua en el pasado. Y ya cuando entramos un poco más a profundidad empieza a tener más sentido. Porque uno lee en español, en el principio era, bueno, pues era, y ya no es nunca, no. En el griego, la palabra está escrita en un tiempo, parece que nosotros jugamos los verbos, ¿se acuerdan? En presente, pasado y futuro, ¿ok? Y cuando yo digo, yo corrí, o sea, yo digo, hermano, pues el otro día yo corrí, ¿de qué? De la policía, bueno. Yo corrí, significa que ya acabó la acción, ya se terminó. Pero en griego, aquí la palabra está en un tiempo en el que la acción es una acción que es continua en el pasado, ¿okay? En español está limitado y se traduce era. Pero esta palabra en griego es lo que quiere decir. No dice, como en algunos casos hay quienes han traducido que en el principio llegó a ser. No, hay traducciones de la Biblia que intentan traducir esta palabra por ciertas denominaciones, intentan traducir esta palabra de esa manera para respaldar la idea de que creen que Jesús fue creado, pero no. En el griego no se usa la palabra llegó a ser, para eso existe otra palabra que es la palabra geneto, y esa palabra significa llegar a ser, y eso es lo que no dice, o que fue hecho, no. Esto significaría que tuvo un principio, pero Jesús no tuvo un principio, Él es eterno. Entonces, esto implica que el verbo, el logos, no llegó a existir, sino que siempre existió, ¿ok? No fue creado, sino que siempre estaba en existencia. Es un poquito difícil de definir, pero así es como lo debemos entender.
Esto refuta doctrinas que niegan la eternidad de Cristo, como el arrianismo que ya vimos que afirmaba que Jesús fue creado. Hoy existe una corriente del cristianismo o del protestantismo que cree que Jesús fue creado. Ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Esos que andan ahí los sábados a las 10 de la mañana y tocando las puertas de las casas. Ellos creen que Jesús fue creado, pero la Biblia no respalda esa idea, ¿ok? Ellos, de hecho, en esa versión, en la traducción del Nuevo Mundo, lo tengo que mencionar por temas académicos, traducen así ese versículo, que llegó a ser o estaba haciendo una cosa así. Entonces, está errada la traducción del griego. Aparte que la versión en español no la traducen directamente del original, es otra cosa que pasa con esa versión. Pero bueno, ¿qué más? El logos, ya explicamos, ok. Entonces dice, en el principio era, ya vimos que en Arge es el principio absoluto de todas las cosas, ¿no? De toda la creación, ok. Pues él, antes de que eso sucediera, el principio de lo que conocemos como nuestra existencia y realidad, y el verbo ya existía, ¿ok? Ya estaba, ya era, y seguía siendo porque desde antes ya existía, desde antes de todas las cosas. Ahora, ¿quién? El logos, el verbo, en el principio era el verbo. La palabra verbo, ya lo dijimos, viene del griego logos, que ya dijimos y explicamos que significa literalmente palabra, o también puede significar razón, principio, inteligencia, o también significa mensaje. Para los griegos, el logos era el principio racional que ordenaba el universo. Recordemos que en esa ocasión explicamos que para los griegos, o para el mundo filósofo griego de la época, ellos creían en un ente o en una entidad que regía el universo, ¿ok? Es decir, que había una inteligencia, una razón elevada que dio origen a todo, que estaba presente en toda la creación. De tanto observar, los griegos llegaron a esta conclusión, y esto, hermanos, bueno, lo decimos un poquito de manera de broma, de que se quedaron a un paso de la revelación. Pero ¿por qué decíamos eso? Porque si uno observa la naturaleza, la creación, y empieza a leer un poquito, nos podemos dar cuenta que hay orden en la naturaleza, funcionan las cosas de una manera tan exacta y tan precisa que hacen posible la vida aquí en la tierra y que sea funcional. Por ejemplo, nada más para ya esto ya es avances más recientes, pero la ciencia ha confirmado que si la fuerza de la gravedad, o la gravedad, ¿verdad?, fuera un poco más fuerte de lo que es ahorita, obviamente que la gravedad varía, hay una medida general para a veces cuando se hacen cálculos, pero cada ciudad, cada lugar de la Tierra tiene una gravedad distinta, dependiendo de la altura, la profundidad donde se encuentra. ¿Okay? Pero bueno, pero si esa fuerza fuera un poco más fuerte, o sea, subiera un poco más, acabaríamos siendo aplastados. O si fuera un poco menos, saldríamos volando. Entonces, está en una medida precisa para que en todas partes del mundo podamos estar así como estamos. Para que se le caiga el billete, hermano, cuando le pagan. Para que funcione como funciona, la gravedad está en una medida necesaria y exacta para que podamos estar. Esa exactitud, esa precisión es lo que asombra muchas veces a los científicos. ¿Cómo puede ser posible que esté exactamente en el punto? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos del ejemplo de la comida? ¿Cuánto le gusta la comida? A otros la comida no nos quiere, ¿no? Porque ya nos ven las orejas y tiemblan, ¿no? Pero bueno, eso para otro tema lo dejamos. Pero sí o no, a mis hermanas que son unas expertas, yo ando queriendo aprender a hacer sándwich de pescado, ¿no? Pero con el pescado completo porque no me lleno. Entonces, mire, sí o no que cuando las medidas de la comida son las que deben llevar, ¿cómo sale la comida? Buena, rica. Pero si, por ejemplo, yo le echo 1 kilo de sal al pozole, ¿cómo va a salir? Ensalado, no, échenselo. Ahí a los perros, no sé. Pero, ¿y si no le pusieran nada de condimentación, cómo sabría? Pues bien sabría. Entonces tiene que llevar, y aquí muchos me van a dar la razón, más los que ya tienen más práctica, cuando ya conocen la medida que debe llevar, o sea, salen
buenas las comidas, ¿sí o no? Porque todo lleva una medida, todo en su medida sale bien. Bueno, en la vida, aquí en el universo, todo está medido, hermanos. Y todo está con la precisión que debe ir para que la vida aquí en la tierra exista o se dé. Esto no es el producto del azar, ¿no? Porque Dios no hizo las cosas como que, no, pues a ver qué sale. No. Él todo lo diseñó con una precisión muy fina para que la vida aquí en la tierra se dé, para que podamos respirar. De hecho, la presión atmosférica y la presión que hay, usted y yo hacemos eso de forma natural, ¿no? Creemos que lo dominamos, pero no sé si se da cuenta, pero en un punto del día usted no está pensando en respirar, ¿sí o no? Eso lo hacemos de forma automática. ¿Sabe por qué? Porque la presión que hay aquí en el planeta es la justa y necesaria para que podamos respirar. Si no hubiera esa actitud, no olviden, ¿en qué quedamos? Fíjense eso, hasta en eso, está todo bien, ¿no? Aguanta la respiración, a ver, no se aguante. Pero es para que podamos poder respirar. Todo está bien en su lugar, perfectamente bien. Bueno, Dios así, en esos detalles, hace las cosas. Por eso, si Él, hermanos, bueno, aquí me voy a desviar un poquito, pero si Él puede sostener el universo y tiene esta capacidad, pues ¿cómo no va a cuidar de nosotros, hermano? ¿Cómo no nos va a dar la sabiduría? ¿Cómo no nos va a ayudar en las cosas de Él? Si tiene el poder de sustentar y sostener el universo con su poder. Bueno, vaya la redundancia. Ahora, entonces, bueno, los griegos creían en que el logos era el principio racional que ordenaba el universo. Es decir, había algo que, ¿verdad? Una ley, una especie de gobierno, algo que hacía que todas las cosas, ¿verdad?, funcionaran. Ahora, para los judíos, la frase o la palabra de Dios era el agente de la creación y de revelación. Acompáñame a leer Salmos capítulo 33. O el Salmo número 33, fíjense lo que dice ahí. Salmos 33, versículo 6, dice así. Salmos capítulo 33, versículo número 6. Porque ya lo habíamos dicho en un momento, en una ocasión, pero para la cultura judía, ellos creían en la palabra de Dios que tenía la propiedad de ser creadora también. O sea, que un efecto de la palabra de Dios era que producía. ¿Okay? Porque recta es la palabra de Jehová, dice, y toda su obra es hecha en fidelidad. Ellos creían en esta ¿cómo se dice? Cualidad de la palabra de Dios. Voy a leer ese mismo versículo. Vamos a leer el versículo 6. Otra vez, leí el 4. El versículo 6 dice, versículo 6 de Salmos 33. Por la palabra de Jehová, dice, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, aquí vemos cómo el salmista, inspirado por el Espíritu del Señor, estaba describiendo una cualidad que tiene la palabra de Dios. Lo voy a leer este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, el Señor tan solo habló y fueron los cielos creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Dice, tremendo. Y vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3. Ahí vamos a leer. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice, voy a leerlo para no perder el 1:3 de Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál es la frase aquí? Y dijo Dios. ¿Qué dijo? Sea la luz. Y al son de la palabra de Dios surgió la luz. ¿Okay? Entonces, por eso para los judíos la palabra de Dios tiene un efecto creador, ¿okay? Y también de revelación, porque a través de la creación Dios se revela y a través de su palabra Dios se revela a nosotros. Bueno, Juan identifica al apóstol Juan el Logos como una persona que es divina, no tan solo como un concepto abstracto
¿ok? Porque dice, en el principio el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, para terminar esta parte, Jesús es la palabra persistente y eterna de Dios. Él no es un ser creado. Aquí nos vamos a quedar, como le digo, es mucho, hermanos, pero nos vamos a meter un poquito más profundo. Jesús es la palabra persistente y eterna de Dios. No es un ser creado, sino el mismo Dios en acción, ¿ok? Porque, ¿qué es un verbo? ¿Se acuerda? ¿Qué es un verbo? Es una acción. Correr es un verbo, correr es una acción. Dormir también es un verbo, pero eso no hay que hacerlo mucho, hermano, ¿no? Pero también es una acción. Comer es la que más, ¿no? Leer es otro verbo, es una acción, ¿ok? Bueno, aquí hay una interesante enseñanza que a Jesús le diga el verbo. Jesús es la palabra de Dios hecha acción. ¿Por qué? Porque Él vivió, Él actuó, Él obedeció los mandamientos de Dios, lo que nadie podía hacer de la manera como Dios lo pedía. Por eso Él es, en ese sentido, Él es la revelación de Dios, porque Él ejemplificó a Dios, Él vivió siendo Dios y nos mostró cómo debemos vivir. ¿Ok? Bueno, y Él es la mente y sabiduría divina hecha carne. ¿Por qué? Porque nos revela tanto el corazón de Dios como su carácter. ¿Ok? Cuando escuchamos o leemos, ¿verdad?, las palabras de Jesús, cuando vemos las acciones de nuestro Señor Jesús, vemos revelado el corazón de Dios. Y podemos leer muchas veces los pasajes y podemos ver cómo Él nos muestra en sus acciones, cómo Él nos ama, nos tiene paciencia y cómo también nos reprende. Pero Él nos enseña que a pesar de todo nunca nos miente, siempre nos va a decir la verdad. Y bueno, podemos confiar, estar seguros de que Dios es fiel, ¿verdad? Entonces, nos quedamos con esto entonces hasta aquí. Acuérdense que todavía faltan más partes del versículo, del pasaje que estamos leyendo, porque apenas estamos en la primera parte. Todavía falta describir un poquito más de logos. Y bueno, ¿qué quiere decir la frase que estaba con Dios? ¿Okay? Porque esa es otra parte importante del versículo, hermanos, porque uno lee, bueno, pues estaba con Dios, pero uno lee con Dios y pues se lo imagina a un lado, no ahí sentados, no, pero es un poco más profundo el significado, pero hasta aquí lo vamos a quedar y si Dios lo permite, la siguiente semana nos vemos, ¿ok? Entonces, para resumir todo, en este versículo vimos que nuestro Señor Jesús es la palabra, es el Logos que creó todas las cosas aquí, y esto afirma su divinidad. Y todavía vamos a seguir estudiando un poco más este pasaje de Juan 1 al 3. Pero si falta, acompáñenme a hacer una oración para estar terminando, y si Dios lo permite, la próxima semana aquí nos vemos. Amén. Oremos. Padre, gracias damos en esta noche ya por su palabra, que es fiel y verdadera, porque en ella encontramos todas las verdades acerca de su carácter, de su naturaleza, que nos muestran quién eres tú y que nos revelan quién eres. A veces nos complicamos tanto porque decimos, pero si no, porque haces las cosas que haces, las cosas. Pero cuando vamos conociendo tu carácter, tu naturaleza, cada vez más podemos descansar en que todo lo que tú permites, como lo que cantábamos ahorita, todo lo que tú permites obra para mí. Siempre y cuando nuestro corazón esté dispuesto a hacer todo lo que te agrada, siempre y cuando nuestro corazón te ame, todo lo que tú permites va a ser para nuestro bien. Y en eso, Señor, vamos a estar contentos. Y con eso vamos a descansar. Nuestras almas pueden estar tranquilas de saber que tú permites todo por una razón. A nosotros nos toca obedecer, creer y confiar que todo lo que tú nos das, nos concedes, y también todo lo que tú nos quitas tiene un propósito y tiene una razón. Yo solamente oro, Padre, para que nos ayudes a entender que aunque a veces no tenemos todo lo que quisiéramos, no estamos donde quisiéramos, o no somos a veces lo que quisiéramos ser o lo que debíamos ser, pero por tu gracia ya no somos lo que solíamos ser. Esa no es razón para dejar de confiar en ti. Ayúdanos a levantarnos cada día en nuestra vida, cada día que tú nos concedas, recordando que tú tienes el control de todas las cosas, que no tenemos por qué dudar ni desconfiar de ti. Al contrario, de quienes debemos desconfiar son de nuestras capacidades, porque nos cansamos.
pero ayúdanos a conocerte cada vez más mejor para poder adorarte mejor a ti, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, guarda nuestra salud en el camino de regreso, nuestros vehículos también, todo accidente, toda falla, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos juntos decimos amén.